Cuando el candado oxidado finalmente cedió en un congelador largamente olvidado, escondido en el rincón más alejado de Kilcher Homestead, nadie podría haber imaginado lo que esperaba dentro. Lo que comenzó como una tarea de limpieza ordinaria, rápidamente se transformó en un descubrimiento capaz de desgarrar una de las familias más admiradas de Alaska. La verdad había sido congelada en su lugar durante años, sellada bajo capas de silencio, y ahora estaba forzando su camino a la luz. Aquella mañana gris de abril, el viento soplaba a través de la granja Kilcher, arrastrando consigo el penetrante aroma de la tierra que se descongelaba y de los pinos lejanos. Se suponía que no era más que un día rutinario de mantenimiento primaveral, el tipo de trabajo que definía la vida en una granja. Eve Kilcher había pedido a su hijo adolescente que limpiara el viejo cobertizo de los aperos, una estructura maltratada por la intemperie que había permanecido en pie durante casi 40 años, acumulando silenciosamente los restos de generaciones que vivieron duramente y se aferraron a todo. El cobertizo en sí parecía un monumento al tiempo. Sus paredes de madera alabeada presentaban profundas cicatrices de incontables inviernos en Alaska. Las telarañas colgaban de las vigas como pálidas cortinas, y las motas de polvo se deslizaban perezosamente a través de los finos haces de luz que se colaban por entre las tablas agrietadas. El aire estaba cargado de olor a hierro oxidado, cuero envejecido, y recuerdos que no se habían tocado en décadas. En cada rincón había algo desechado pero nunca realmente abandonado, herramientas rotas, aparejos obsoletos y objetos demasiado significativos para tirarlos incluso cuando ya no se podían utilizar. La tarea siguió siendo anodina hasta que los chicos apartaron una pila de lonas y descubrieron un congelador industrial atascado contra la pared del fondo. Estaba parcialmente oculto bajo maquinaria agrícola que nadie había movido en años. El congelador en sí no tenía nada de excepcional antaño blanco, pero ahora apagado por la corrosión y la suciedad. Lo que les dejó helados fue la cerradura. Un candado grueso y resistente sellaba la tapa con aspecto mucho más nuevo que el congelador que aseguraba. El adolescente se quedó inmóvil mirándolo con una creciente sensación de inquietud. No podía explicar por qué, pero algo le parecía profundamente mal. El choque entre el congelador en descomposición y el candado relativamente moderno le inquietó como una nota desafinada. Estiró la mano y tocó la superficie metálica. Estaba fría, pero el escalofrío que le recorrió no tenía nada que ver con la temperatura. Pidió ayuda y en cuestión de minutos, varios miembros de la familia se reunieron en el interior del oscuro cobertizo. Shane Kilcher llegó el primero con expresión cautelosa, seguido de cerca por su hermano, Atz Lee. Intercambiaron miradas que hablaban de curiosidad mezclada con preocupación. ¿Por qué alguien se tomaría la molestia de cerrar con candado un viejo congelador en una granja construida sobre la base de la confianza y la franqueza? ¿Qué podría tener que guardarse tan herméticamente? Shane rodeó el congelador lentamente, estudiándolo desde todos los ángulos. Pasó los dedos por la tapa y examinó el sello. La junta de goma estaba agrietada y quebradiza, claramente intacta durante años, posiblemente décadas. Sin embargo, el candado contaba una historia diferente. Su brillo metálico opaco sugería que había sido añadido mucho más recientemente. Alguien se había desviado de su camino para asegurarse de que este congelador permaneciera cerrado. La realización envió una silenciosa ola de temor a través de todos los presentes. Atz Lee sacó su teléfono y empezó a hacer fotos desde varios ángulos antes de que nadie tocara nada más. Era un hábito formado tras años de documentar la vida en la granja, pero esta vez se sentía diferente. No se trataba de recuerdos, se sentía como una prueba. El peso del momento se asentó pesadamente cuando todos comprendieron instintivamente que lo que hubiera dentro había estado oculto por una razón. Shane tomó la decisión de cortar el candado. Cuando las cizallas mordieron el metal, la tensión se hizo más densa en el aire. El candado se abrió de golpe y cayó al suelo con un fuerte estruendo. Nadie se movió durante un largo instante. Entonces Shane levantó la tapa. La temperatura del cobertizo pareció bajar al instante, como si el congelador hubiera liberado algo más que aire frío. Lo que vieron dentro no tenía sentido.
El congelador no estaba vacío ni lleno de los esperados restos de temporadas de caza o provisiones olvidadas, sino que contenía objetos que planteaban preguntas inmediatas y profundamente inquietantes. Los documentos sellados con plástico yacían apilados ordenadamente con los bordes amarillentos por el paso del tiempo. Decenas de fotografías estaban dispuestas cuidadosamente mostrando rostros y lugares que algunos reconocían y otros no. Pero fue el resto del contenido lo que realmente les estremeció. Objetos que sugerían vidas secretos e historias de las que nadie había hablado. Eve llegó unos instantes después atraída por las voces y la repentina quietud. Cuando miró dentro del congelador se le fue el color de la cara. Dio varios pasos hacia atrás tapándose la boca con la mano. El cobertizo quedó en silencio salvo por el viento que sacudía el techo metálico sobre ellos. Por fin alguien ha hecho la pregunta que flotaba en el aire cruda e inevitable. ¿Dónde está Atz? Tiene que explicarlo. Ya. Aquella mañana el patriarca de la familia no se encontraba cerca de la granja. Atz Kilcher se había marchado antes del amanecer diciéndole a su esposa Jane que tenía previsto comprobar las vallas de los pastos superiores. En aquel momento le pareció algo normal, pero ahora le parecía deliberado, casi como si hubiera anticipado ese momento y se hubiera asegurado de no estar presente cuando llegara. A medida que se reunían más miembros de la familia, empezaron a sacar con cuidado el contenido del congelador. Con cada objeto, el misterio se hacía más profundo. Las fotografías mostraban a Atz a distintas edades, pero en lugares que nadie reconocía, de pie junto a personas que no formaban parte de la historia conocida de la familia. Algunas imágenes lo situaban en ciudades lejos de Alaska, en momentos que claramente no coincidían con las historias que había contado a sus hijos. Los documentos eran peores. Al abrir una funda de plástico salieron papeles legales de más de 30 años de antigüedad. Había títulos de propiedad de parcelas que nadie sabía que Atz había poseído alguna vez. Los contratos llevaban su firma inconfundible junto a nombres desconocidos para todos los presentes. Había cartas manuscritas cuidadosamente dobladas en las que se hablaba de arreglos y acuerdos que habían permanecido ocultos durante décadas. Los objetos más inquietantes eran pertenencias personales que claramente no le pertenecían. Las joyas de una mujer yacían envueltas en tela, incluido un anillo de boda que no era de Jane. El peluche de un niño desgastado por años de cariño descansaba junto a documentos de identidad pertenecientes a personas cuyos nombres no significaban nada para los Kilcher. Shane seguía fotografiándolo todo con la mandíbula apretada. Los que le conocían reconocieron enseguida esa expresión. Era la expresión que ponía cuando la confianza se había quebrado sin remedio. Atz Lee permanecía callado con los pensamientos visiblemente acelerados mientras intentaba recomponer unas implicaciones a las que nadie quería enfrentarse. Cogió una fotografía y la miró fijamente. En la imagen su padre estaba de pie junto a una modesta casa de las afueras con el brazo alrededor de una mujer que ninguno de los dos reconocía. Ella sonreía. También lo hacía Atz. La cercanía entre ellos lo decía todo. No se trataba de un conocido casual. Eve salió del cobertizo e hizo una llamada con voz controlada pero cargada de emoción. Llamó a Atz y le exigió que regresara inmediatamente a la granja. Cuando él no contestó, le dejó un mensaje que no necesitaba levantar la voz para transmitir su peso. Cada palabra estaba cargada de acusación, de angustia y de la certeza de que lo que se había congelado en aquel congelador estaba a punto de cambiar a su familia para siempre. Encontramos el congelador, dijo simplemente. Tenemos que hablar. Ahora. Mientras la familia esperaba la respuesta de Atz, empezaron a surgir tensiones. Algunos querían seguir examinando el contenido para armar el rompecabezas antes de enfrentarse a él. Otros consideraban que era una violación de la intimidad que debían esperar a que Atz lo explicara todo por sí mismo. El desacuerdo puso de manifiesto fisuras en la estructura familiar que siempre habían existido, pero que habían permanecido ocultas bajo el manto de la unidad fronteriza. Jane llegó al cobertizo 40 minutos después de la llamada de Eve con una máscara de confusión y temor. ¿Qué es todo esto?, se preguntó mirando los objetos esparcidos por una mesa improvisada. Cuando nadie respondió de inmediato, repitió la pregunta con más fuerza. ¿Qué es todo esto?
¿Qué nos ha estado ocultando? El patriarca bajo presión. Ads Kilcher regresó a la granja justo antes del mediodía, y en el momento en que su camioneta se detuvo en el camino de entrada, estaba claro que sabía por qué había sido convocado. Sus movimientos eran lentos, casi resignados mientras bajaba del vehículo y caminaba hacia el cobertizo de equipos donde su familia esperaba. Tenía 77 años, un hombre que había construido su vida sobre los principios de la honradez y el trabajo duro, y ahora aparentaba cada uno de esos años. El enfrentamiento comenzó en cuanto cruzó la puerta del cobertizo. Eva no le dio tiempo a hablar primero. Explícate, exigió señalando hacia el congelador y su contenido ahora expuesto a la vista de todos. Explícame todo esto. Explícame por qué has estado ocultando estas cosas. Explícame quiénes son estas personas. Ads se quedó de pie en el umbral de la puerta. Sus ojos recorrieron lentamente los objetos y durante un largo momento no dijo nada. Cuando por fin habló, su voz apenas superaba un susurro. Nunca quise que te encontraras con esto. La confesión flotaba en el aire como el humo. No era una negación ni una explicación, solo una simple constatación de los hechos que confirmaba los peores temores de todos. Había sabido exactamente lo que había en aquel congelador y había hecho todo lo posible por mantenerlo oculto. Shane dio un paso adelante sosteniendo una de las fotografías. ¿Quién es esta mujer, papá? ¿Quién es esta gente? Su tono era agresivo, la ira de un hijo que se sentía traicionado por la única persona que se suponía que estaba por encima de todo reproche. Ads miró la fotografía y algo cambió en su expresión. Era dolor inconfundible y crudo. Es una parte de mi vida que creía haber dejado atrás. La respuesta fue exasperantemente vaga. Ads Lee se acercó, su propia frustración evidente. Eso no es una respuesta. Nos merecemos la verdad toda. ¿Qué hacías con esa gente? ¿Por qué tienes sus pertenencias? ¿Por qué nos has estado mintiendo durante todos estos años? Jane se quedó a un lado abrazada a sí misma, como si tuviera frío a pesar del cálido aire primaveral. Llevaba décadas casada con Ads, había construido una vida con él, y ahora descubría que había capítulos enteros de su existencia que él nunca había compartido con ella. La traición estaba escrita en su rostro, una mezcla de dolor y rabia que luchaba por contener. Ads intentó explicarse, pero sus palabras salieron fracturadas e incompletas. Habló de un tiempo anterior a Alaska, de errores que había cometido y consecuencias que había intentado eludir. Mencionó nombres sin contexto, se refirió a sucesos sin detalles, y con cada afirmación vaga aumentaba la frustración de la familia. «Deja de hablar con acertijos», dijo Eve secamente. «No somos niños. Díganos qué pasó. Díganos por qué tiene las joyas de una mujer muerta en un congelador cerrado». La acusación fue contundente y brutal, pero tuvo el efecto deseado. Los hombros de Ads se hundieron y se dirigió a un cajón de madera que había en un rincón del cobertizo. «Sentándose pesadamente, no es lo que pensáis», dijo, aunque su tono sugería que sabía exactamente lo que estaban pensando, y que la verdad no estaba lejos de sus sospechas. Durante la hora siguiente, Ads ofreció fragmentos de una historia que era a la vez desgarradora y profundamente inquietante. Habló de una vida anterior a la granja, anterior a su compromiso con la naturaleza salvaje de Alaska y los valores de la autosuficiencia. Había sido otra persona, alguien que había tomado decisiones de las que no se sentía orgulloso, decisiones que habían herido a personas y dejado cicatrices que nunca se habían curado del todo. Pero incluso mientras hablaba, estaba claro que se estaba conteniendo, que había partes de la historia que aún no quería o no podía compartir. La familia le presionó exigiéndole más detalles, más honestidad, pero Ads se mantuvo evasivo en los detalles que más importaban. ¿Por qué el congelador? ¿Por qué el secretismo? ¿Por qué ahora, después de todos estos años, importaba por fin la verdad? En los días siguientes al descubrimiento, la familia Kilcher se encontró en una situación inusual. Siempre habían sido un clan privado que manejaba sus problemas internamente y al margen del escrutinio exterior, pero el contenido de aquel congelador exigía una investigación que ellos solos no podían llevar a cabo. Alguien, ya fuera la familia o las autoridades, tenía que reconstruir la cronología de los acontecimientos que llevaron a esconder aquellos objetos.
Shane se encargó de convertirse en el investigador de la familia. Comenzó por los documentos examinando detenidamente cada escritura y contrato en busca de fechas y ubicaciones. Lo que surgió fue un patrón de actividad concentrado a finales del 1970 y principios del 1980, un periodo en el que Ads estaba en transición desde su vida anterior hasta su eventual asentamiento en Alaska. Las escrituras de propiedad fueron especialmente reveladoras. Las fotografías mostraban que Ads había poseído varias propiedades inmobiliarias en el estado de Washington durante aquellos años, pequeñas parcelas de tierra y casas modestas que había comprado y vendido en una sucesión relativamente rápida. Ninguna de estas transacciones había sido mencionada nunca a la familia y no existía ninguna conexión aparente entre estas propiedades y la granja de Alaska. Ads Lee se centró en las fotografías utilizando búsquedas inversas de imágenes y un trabajo detectivesco a la antigua usanza para tratar de identificar los lugares y las personas que aparecían en las imágenes. Varios de los edificios del fondo eran identificables, arquitectura de pequeña ciudad norteamericana que apuntaba al noroeste del Pacífico. Hizo llamadas a las oficinas municipales, preguntando por propiedades y residentes de 4 décadas atrás, llegando a callejones sin salida la mayoría de las veces, pero tropezando ocasionalmente con información que añadía piezas al rompecabezas. Lo que averiguaron pintó el retrato de un hombre que había vivido una doble vida, o tal vez múltiples vidas durante un periodo crucial de su historia. Había indicios de que Ads había mantenido relaciones y responsabilidades lejos de Alaska, incluso mientras establecía la granja y construía la vida que conocieron sus hijos. La cronología sugería compromisos superpuestos, promesas hechas a distintas personas en distintos lugares. Los documentos de identidad fueron quizá el descubrimiento más inquietante. Las investigaciones revelaron que Margaret había muerto en el incendio de una casa en Olympia, Washington, en 1982. Thomas, que entonces tendría 8 años, sobrevivió al incendio, pero poco después fue acogido en una familia de acogida. Los registros mostraban que había pasado por varios hogares antes de salir del sistema a principios del 1990. La conexión entre estos individuos y Ads no estaba clara de inmediato, pero el hecho de que poseyera sus efectos personales en un congelador cerrado con llave sugería algo significativo. Los había conocido Ads. ¿Había sido responsable de ellos de algún modo? Las preguntas se multiplicaban más rápido que las respuestas. Jane llevó a cabo su propia investigación, revisando viejas cajas de pertenencias de Ads que llevaban años guardadas en la casa principal. Encontró fotografías adicionales que se ajustaban a la cronología e imágenes de Ads en entornos que no coincidían con su relato de Alaska. Había recibos de negocios en pueblos de Washington fechados en periodos en los que él había dicho a la familia que estaba en Alaska trabajando en la granja. La imagen que surgió fue la de un hombre que había sido fundamentalmente deshonesto sobre su pasado, que había construido una personalidad fronteriza, al menos parcialmente basada en mentiras y omisiones. El descubrimiento fue devastador para Jane, que se dio cuenta de que gran parte de su matrimonio se había construido sobre una base de medias verdades. Eve tomó un enfoque diferente llegando a los veteranos en Alaska que habían conocido a Ads en sus primeros días en la granja. Lo que aprendió añadió otra dimensión al misterio. Varias personas recordaban que Ads llegó a Alaska con unos recursos que parecían inusuales para un joven que supuestamente empezaba de cero. Tenía dinero para comprar tierras y equipos conexiones que le ayudaron a establecerse rápidamente. ¿De dónde habían salido esos recursos? La historia oficial de la familia siempre había sido que Ads había ahorrado y trabajado para llegar a Alaska, pero ahora esa narración estaba en entredicho. A medida que la familia recopilaba sus hallazgos, una oscura posibilidad empezaba a tomar forma. Había estado huyendo Ads de algo cuando llegó a Alaska. La granja no era solo un sueño de autosuficiencia, sino también una forma de huida. Y lo más inquietante de todo, había resultado alguien herido en el proceso. La confesión. 2 semanas después de que se abriera el congelador, Ads Kilcher contó por fin toda la verdad.
La familia se reunió en la casa principal en una tarde lluviosa, formando un círculo de sillas en el salón que había sido testigo de tantas reuniones familiares a lo largo de las décadas. Esta vez, sin embargo, el ambiente estaba cargado de temor más que de calidez. Ads se sentó en su silla habitual, pero parecía disminuido de algún modo, como si el peso de sus secretos hubiera sido lo único que le había mantenido erguido todos estos años. Jane se sentó frente a él con expresión indescifrable. Los hijos y los nietos llenaron las demás sillas y se colocaron a lo largo de las paredes, creando una audiencia para una confesión que llevaba décadas de retraso. Estuve casado antes, empezó Ads con voz firme pero tranquila. Antes de cualquiera de los matrimonios que conoces hubo otra persona. Se llamaba Margaret. La habitación estaba en silencio salvo por el sonido de la lluvia contra las ventanas. Ads continuó explicando que había conocido a Margaret en Seattle a finales del 1970. Se habían casado rápidamente envueltos en un romance que en aquel momento parecía consumirlo todo. Margaret tenía un hijo de una relación anterior, Thomas, y Ads había asumido el papel de figura paterna, pero la relación había sido problemática desde el principio. Ads admitió que había sido joven e imprudente, que había hecho promesas que no podía cumplir y construido sueños que no tenían fundamento en la realidad. Había querido ser compositor, ganarse la vida con la música, pero el éxito le había sido esquivo y el dinero escaso. La presión había creado grietas en el matrimonio que pronto se convirtieron en abismos. «Les fallé», dijo Ads con la voz ligeramente quebrada. «Le fallé a Margaret y le fallé a Thomas. No fui el marido ni el padre que necesitaban que fuera. Era egoísta e inmaduro, y cuando las cosas se ponían difíciles, huía». Explicó que se había marchado de Washington en 1981, cómo abandonar su matrimonio y sus responsabilidades para perseguir el sueño de Alaska. Se había dicho a sí mismo que era temporal, que mandaría a buscar a Margaret y Thomas una vez establecido, pero había sido una mentira que se dijo a sí mismo para justificar el abandono. Había enviado dinero de vez en cuando, cheques esporádicos que nunca eran suficientes, pero no había mantenido un contacto real. Cuando me enteré del incendio, continuó Ads con el rostro contorsionado por el dolor. Cuando supe que Margaret se había ido y Thomas estaba solo, no pude afrontar lo que había hecho. No podía admitir ante nadie, ni siquiera ante mí mismo, que los había abandonado cuando más me necesitaban. Las joyas, los documentos de identidad, las fotografías eran los restos de aquella vida fracasada. Objetos que la hermana de Margaret había enviado a Ads después del funeral, junto con una carta en la que expresaba exactamente lo que pensaba de un hombre que había huido de su familia. Thomas había sido colocado en una casa de acogida porque no había nadie más que lo acogiera. Al fin y al cabo, el hombre que debería haber dado un paso al frente había estado a cientos de kilómetros construyéndose una nueva vida y una nueva identidad. Guardé esas cosas porque creí que tenía que hacerlo, dijo Ads. Pensé que si las tiraba, estaría borrando a Margaret y a Thomas, haciendo como si nunca hubieran existido. Pero tampoco podía mirarlas. No podía enfrentarme al recuerdo de quién había sido y de lo que había hecho. Así que las guardé bajo llave. La confesión continuó revelando capas de culpa y vergüenza que Ads había arrastrado durante más de 4 décadas. Explicó que el dinero que había utilizado para establecer la hacienda había procedido en parte de una indemnización del seguro tras el incendio. Dinero que debería haber ido a parar a Thomas, pero que Ads había reclamado como viudo de Margaret. Había utilizado dinero manchado de sangre para construir su sueño de Alaska, y ese conocimiento le había perseguido cada día desde entonces. Sé que no merezco el perdón, concluyó Ads. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero necesito que todos sepáis que cada día que he pasado en esta granja he intentado ser mejor que el hombre que huyó de su familia. Enseñar valores que no viví cuando más importaba. El silencio que siguió a la confesión fue profundo. Jane lloraba en silencio, las lágrimas corrían por su rostro mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de saber. Los niños estaban sentados atónitos, tratando de reconciliar al hombre que conocían con el hombre que acababa de confesar una traición y un egoísmo tan profundos. Las secuelas. La familia Kilcher se enfrentó a una decisión imposible tras la confesión de Ads.
¿Cómo seguir adelante cuando los cimientos de todo lo que creías se han revelado defectuosos? ¿Cómo mantener la unidad familiar cuando la confianza se ha roto de forma tan fundamental? Shane fue el primero en hablar tras la confesión, y sus palabras fueron duras. Construiste toda nuestra vida sobre una mentira, dijo. Todo lo que creemos sobre esta familia, sobre vivir con integridad y asumir responsabilidades, tú has sido un hipócrita todo este tiempo. Ads no discutió. Aceptó la acusación con un movimiento de cabeza reconociendo que Shane tenía toda la razón. Los valores de la granja. Los principios de autosuficiencia y honestidad que había inculcado a sus hijos habían sido enseñados por un hombre que había violado esos mismos principios de la forma más profunda posible. El peso de las palabras de Shane pareció presionar a todos los presentes. Varios de los miembros más jóvenes de la familia se removieron incómodos, atrapados entre su lealtad al abuelo que siempre habían conocido y la inquietante realidad de quién había sido décadas antes de que ellos nacieran. La disonancia cognitiva era casi insoportable. Intentar reconciliar al hombre que les había enseñado sobre responsabilidad y valor moral con el hombre que había abandonado a una esposa y a un hijo en su momento de mayor necesidad. Ads Lee se sentó con la cabeza entre las manos, procesando no solo la confesión de su padre, sino lo que significaba para su propia identidad. Había construido todo su sentido de sí mismo en torno a ser un Kilcher, en torno a los valores y el legado que ese nombre representaba. Ahora esos cimientos se sentían como arenas movedizas bajo sus pies. Todo lo que creía saber sobre la historia de su familia había sido una narración cuidadosamente construida, editada para eliminar las verdades incómodas que no encajaban con la imagen de pioneros que habían cultivado. Eve tenía una preocupación diferente, y Thomas preguntó: «¿Está ahí fuera en alguna parte? ¿No tu hijo, nuestro hermano? ¿No tenemos la responsabilidad de encontrarlo? De intentar reparar lo que hiciste?» La pregunta flotaba en el aire cargada de implicaciones. Si encontraran a Thomas, ¿qué le dirían? ¿Cómo disculparse por décadas de abandono? ¿Cómo explicar a un hombre que su figura paterna había construido toda una nueva vida mientras él luchaba en el sistema de acogida? La realidad de la existencia de Thomas conmocionó a la familia de un modo que ni siquiera el descubrimiento inicial había logrado. No se trataba solo de los errores pasados o los secretos ocultos de su padre, sino de una persona viva, un hombre que ahora tendría unos 50 años, que había sido borrado de la narrativa familiar como si nunca hubiera existido. Había crecido sin los recursos, el apoyo y las oportunidades que los niños Kilcher daban por sentados. Mientras ellos se habían criado en una granja rodeados de familia, aprendiendo habilidades y valores que les servirían para toda la vida, Thomas había pasado de un hogar de acogida a otro solo y abandonado. Ads admitió que había intentado encontrar a Thomas a lo largo de los años con intentos esporádicos de localizarlo y quizá establecer contacto. Pero al parecer Thomas había cambiado de nombre al salir de la casa de acogida y la pista se había enfriado. Puede que no quisiera tener nada que ver con el hombre que le había abandonado, y Ads había acabado por dejar de buscar, diciéndose a sí mismo que era mejor dejar a Thomas en paz antes que reabrir viejas heridas. Pero incluso mientras lo decía, todos los presentes reconocieron la excusa por lo que era. Mathies había dejado de buscar porque era más fácil, porque encontrar a Thomas habría significado enfrentarse a todo el peso de lo que había hecho. Habría significado explicar a su familia de Alaska la vida que había dejado atrás, admitir fracasos que contradecían todo aquello sobre lo que había construido su reputación. Así que había elegido el camino de menor resistencia, del mismo modo que había decidido huir a Alaska todos aquellos años antes que enfrentarse a sus responsabilidades en Washington. Jane luchaba con su propia crisis de fe. Había dedicado su vida a Ads y a la granja, había creído en el sueño y en el hombre que lo creó. Ahora se veía obligada a enfrentarse a la realidad de que todo su matrimonio se había construido sobre una base de secretos y mentiras. Algunos de los otros miembros de la familia pudieron ver los cálculos que cruzaban su rostro, el debate interno sobre si quedarse o marcharse, si el amor podría sobrevivir a semejante traición. Habló en voz baja, con la voz temblorosa por la emoción reprimida. «¿Cuántos secretos más hay, Ads?
¿Cuánto más no sé sobre el hombre con el que he pasado mi vida? Las preguntas eran retóricas, pero exigían respuestas de todos modos. Jane siempre había creído que su relación se basaba en la transparencia y el respeto mutuo, pero ahora se preguntaba si alguna vez había conocido de verdad a su marido. Durante las semanas siguientes, la familia inició el complicado proceso de decidir qué era lo siguiente. Algunos como Shane abogaban por hacer pública la historia y reconocer los errores del pasado de Ads como parte de su compromiso con la honestidad. Otros argumentaban que sacar a la luz la verdad perjudicaría a Thomas si alguna vez lo descubrían, que no serviría para nada salvo para generar escándalo y juicio. Los debates eran acalorados y a menudo dolorosos. Las cenas familiares se convertían en asuntos tensos, en los que afloraban viejos resentimientos junto a otros nuevos. Algunos miembros de la familia consideraron que la confesión pública era la única forma de abrazar verdaderamente los valores que decían representar de verdad. Otros lo vieron como algo interesado, una forma de aliviar su propia culpabilidad, haciendo un espectáculo de los errores de Ads y causando potencialmente más daño a las víctimas inocentes de esos errores. Ads tomó una decisión por su cuenta. Se puso en contacto con un investigador privado para que se esforzara en encontrar a Thomas y al menos intentar reparar el daño antes de que fuera demasiado tarde. Ahora era un hombre mayor y el tiempo apremiaba. Si había alguna oportunidad de disculparse, de explicarse, de ofrecer algún tipo de restitución, tenía que aprovecharla. El descubrimiento en el congelador cambió para siempre a la familia Kilcher. Algunas relaciones se fortalecieron durante la crisis, ya que los miembros de la familia se unieron para procesar el shock y decidir un camino a seguir. Otras relaciones se fracturaron, con algunos miembros luchando por perdonar lo que Ads había hecho y otros incapaces de volver a mirarle de la misma manera. Lo que quedaba en duda era si la familia podría sobrevivir intacta a esta revelación o si los secretos congelados en el tiempo durante tantos años acabarían resultando demasiado pesados de soportar. La granja seguía en pie, los valores se seguían enseñando, pero todos sabían que nada volvería a ser realmente lo mismo. La verdad sobre lo que se encontró en el congelador abandonado de Ads Kilcher ha sacudido los cimientos de una de las familias más emblemáticas de Alaska. A medida que se enfrentan a esta revelación, la pregunta sigue siendo: ¿puede el perdón curar décadas de traición? ¿Qué crees que debería hacer la familia Kilcher a continuación? Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo y no olvides suscribirte para más actualizaciones sobre esta historia en desarrollo. Pulsa la campana de notificación para que nunca te pierdas las últimas revelaciones impactantes de tu familia de granjeros favorita.